Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Con aplausos, gritos y calificación de héroes y heroínas, hace un año hablábamos del personal de la salud en Colombia. Ese mismo que enfrentó cara a cara al COVID-19 al que muchos le huíamos. Le seguimos huyendo con confinamientos y distanciamiento social y todas esas medidas de bioseguridad. Pues a cerca de 20 meses que llevamos de esta prolongada e intensa pandemia, es poco o nada en lo que hablamos de ellos hoy. Médicos, enfermeras y demás personal de la salud considerada la primera línea, por lo que se hizo también en sectores una de las promesas del medio del cansancio propio también de las jornadas laborales, del agotamiento, contratos de trabajo que dejan mucho que decir. Esta noche en Zona Franca estará dedicada a ellos, al personal de la salud que estuvieron a la altura de esta situación inédita para el mundo, y revisaremos también esas promesas que hemos aprendido, en qué estamos. De esa manera entramos en Zona Franca. Esta pandemia derivada del virus considerado COVID-19 llamado así ha generado un incremento en la pérdida de condiciones laborales, particularmente en lo relacionado con el incremento de la carga de trabajo, la jornada laboral y la disminución, por supuesto, de los salarios según un monitoreo crítico. Carolina Corcho es médica psiquiatra, presidenta de la Corporación Sur, vicepresidenta también de la Federación Médica Colombiana. Bienvenida, doctora Zona Franca. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo. También está con nosotros doctora Gustavo Morales, que es presidente de ASEMI. Doctor Morales, bienvenido. María Camila, buenas noches, gracias por esta invitación. El gusto es nuestro, señor, tenerla acá. También está con nosotros Edilma Suárez, que es directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Pues doctor Morales, quiero comenzar con usted preguntándole, a casi 20 meses que llevamos ya en este último mes del 2021, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de lo que ha sido y lo que ha representado esta pandemia para el sector de la salud? Bueno, para el sector de la salud en general ha sido un desafío enorme, no exento de problemas. Ustedes, los medios de comunicación, han registrado de manera muy profesional y abundante esos problemas, pero también ha sido paradójicamente un evento, digamos, sin precedentes de oportunidades. Hoy, 20 meses después, como bien lo decía usted en el informe introductorio, pues tenemos unas capacidades en infraestructura fortalecidas, unos protocolos y unas formas de hacer las cosas más eficientes. Hemos adoptado como sistema de salud tecnologías que antes de la pandemia se venían adoptando de manera muy lenta, muy gota a gota, y en cuestión de semanas se incorporaron como a la corriente principal de cómo funciona el sistema de salud. Me refiero, por ejemplo, a la telemedicina, a las atenciones domiciliarias, al uso de tecnologías para facilitar el acceso remoto o el acceso a personas que están en la periferia, como por ejemplo el uso de drones para hacer llegar medicamentos. Y por supuesto, tuvimos en realidad y seguimos teniendo dos sistemas, por llamarlo de alguna forma, paralelos. El sistema que se tuvo que improvisar para atender el COVID y el sistema que tiene que continuar fortalecido para atender el no COVID. Entonces, creo que tenemos un nuevo sistema el gran debate que ocurre en todos los países del mundo y que en Colombia no es la excepción es qué de eso va a continuar, qué de eso debemos conservar y qué de eso definitivamente debe archivarse. Ahora bien, frente al personal de la salud, que es el tema que nos convoca hoy, según entiendo, el desafío es enorme porque definitivamente el sistema tiene que saber tratar mejor a estos héroes, a este ejército de trabajadores de la salud de primera línea que entregaron la vida, la tranquilidad, su tiempo, su energía a salvarnos a todos, y vaya que sí lo hicieron.
Entonces, el gran debate, y aquí mis dos colegas de panel sí que tienen cosas importantes que decir al respecto, es cómo protegemos de mejor manera y cómo dignificamos a ese personal. Y eso es justamente lo que queremos hacer hoy, tratar de encontrar las salidas para dignificar muchísimo más al personal de la salud, doctora Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es que cuando hacemos una evaluación de cómo le fue al sector salud en la pandemia, pues el sector salud tiene subsectores. Por ejemplo, unos son los trabajadores, otros son las clínicas y los hospitales y otras son el sector asegurador, las EPS, que representa, por ejemplo, el doctor Morales. Al sector de los trabajadores de la salud no les fue bien en la pandemia, pues evidentemente aquí hubo un anuncio en este país de una serie de compromisos, en tanto los trabajadores y trabajadoras de la salud fueron la primera línea que enfrentaron esta pandemia poniendo en riesgo su propia vida, y eso no se reflejó en que mejoraran sus condiciones laborales y ni siquiera que se garantizara los mínimos para la atención de una pandemia. Es que es increíble que en Colombia hubo que dar un debate muy grande en este país. El debate fue enorme para que se reconociera que se le entregaran elementos de protección personal. Y hasta el día de hoy nosotros no tenemos garantizado lo básico que son los elementos de protección personal, que es el tapabocas y todas estas indumentarias para la protección. Pero encima de eso también se tenía que garantizar por lo menos una formalización de su trabajo. El 80% de los trabajadores de la salud en Colombia, que somos 700.000, de los cuales más de 400.000 son del área misional, es decir, enfermeras, médicas, terapeutas, estamos precarizados bajo unas formas inaceptables. Uno esperaría que en esta pandemia eso se mejorara, pero eso no ocurrió. Simplemente la promesa que se hizo fue un bono que se entregó, no en un porcentaje del 100%, pero eso es absolutamente insuficiente frente a la deuda del sistema con este personal. Vamos a ir desgranando, doctora Carolina, todos estos porque usted nos da un menú muy nutrido. Entre otras cosas, los elementos de protección personal, que coincido con usted, fue una batalla que cubrimos nosotros los medios de comunicación. Doctora Edilma, ¿usted qué balance hace hoy a 20 meses de esta pandemia en el sector suyo, el sector de la salud, usted que representa y que está además enfermera? Bien, yo creo que es importante ubicar la crisis de los trabajadores del sector salud en el año 1993, cuando se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se introduce las empresas promotoras de salud o empresas administradoras de planes de beneficios. Con esa intermediación se introdujo también la intermediación laboral, se desvinculó laboralmente a los trabajadores en la red pública hospitalaria, se precarizaron las condiciones laborales de los trabajadores y eso lo veníamos viviendo desde hace más de 2 décadas, casi 3 décadas. Con la pandemia la situación se hace todavía más precaria y lo que podemos decir es que las EPS se han quedado con los recursos de la salud, se han quedado con los recursos de la red pública no ha podido pagar los salarios de los trabajadores, no han podido comprar insumos, materiales, medicamentos. En este momento la red pública hospitalaria está siendo quebrada por las empresas administradoras de planes de beneficios y los hospitales adeudan muchos meses de salarios debido a que las EPS no pagan y se están enriqueciendo con los recursos públicos. Estamos hablando, doctora Edilma, de cuánto dinero adeudan en este momento las EPS que usted dice se están quedando con el recurso. Adeudan, no sabría decir en este momento, lo que sí puedo decir es que hemos visto este año cómo las EPS se encuentran dentro de las empresas más rentables y si nosotros hacemos un seguimiento desde la creación de las EPS, siempre han figurado como las empresas más rentables. Pero además lo que podemos también ver es que se ha dado un aumento en las acciones de tutela por parte de los pacientes ante la negativa de las EPS y al tiempo que estas EPS niegan acceso a medicamentos, tratamientos, exámenes de laboratorio, están dentro de las empresas más rentables que se han enriquecido y estamos hablando de billones de pesos de enriquecimiento y de mucho dinero, de billones también de pesos que le deben las EPS a la red pública hospitalaria y que pues el gobierno también ha venido siendo cómplice, digámoslo, de esa privatización de la red pública en el país. Doctor Morales, para que vayamos por parte en lo que estamos discutiendo hasta este punto, hablemos de los elementos de protección personal que decía la doctora Carolina, ha sido una batalla. ¿Ustedes qué cifra, qué balance manejan en cuanto a este punto en concreto? Es cierto, María Camila, y usted lo recuerda, que en las primeras semanas o en los primeros meses de la pandemia, ese fue un tema de gran angustia, porque obviamente
había escasez mundial de equipos de protección personal y además, hay que decirlo con todas las letras, muchas entidades prestadoras, que son las empleadoras del personal de la salud, no las EPS, los hospitales y las clínicas, pues no cumplían los requisitos mínimos ni cumplían con las cautelas mínimas que debe tener todo empleador respecto de sus empleados y de sus colaboradores. Hay una falla, pero esa falla no es de la EPS, porque la EPS rara vez emplea a trabajadores de la salud. Las EPS son aseguradoras, su labor es de gestionar una infraestructura financiera, administrativa, operativa, de bases de datos y de pagos y demás. Los prestadores, algunos, no todos, es más, yo diría que una minoría fallaron en eso. Pero eso se fue solucionando con medidas del gobierno, con actuaciones de la superintendencia, con el clamor ciudadano y pues después de los primeros meses de la pandemia no se volvió a hablar de este tema porque el tema se solucionó, entre otras con la participación también, hay que decirlo, de nuestros colegas de las ARLs, que obviamente tienen que cuidar a los trabajadores en sus riesgos de salud. Entonces, ese tema en particular, creo que hemos aprendido a lidiar con él y ya aprendimos la lección. Como muchas otras que tenemos que tomar nota, María Camila, de qué nos enseñó la pandemia para que no se vuelva a repetir. Esa es una, y qué bueno que ustedes en el programa lo ponen de presente. Quiero, María Camila, si me permite, referirme a unos comentarios de la doctora Edilma sobre la excesiva rentabilidad de las EPS. Yo le invito a usted y a los televidentes a que miren las cifras. La gran rentabilidad, primero que todo en el sector salud, pues como lo decía bien Carolina, hay muchos subsectores y dentro de los subsectores hay empresas a las que le va bien y hay entidades a las que no les va tan bien. Eso está muy asociado a la calidad de la gerencia, a la calidad de la administración, al gobierno corporativo, a la seriedad. Y las que no funcionen se tienen que ir y se tienen que limpiar, como lo ha estado haciendo, por ejemplo, el superintendente de salud todos estos años. Entonces, la reflexión es, no, las EPS, por lo menos las de ASEMI, que son las que yo represento, no se están quedando con plata indebidamente. Tenemos una cartera muy bajita en términos de morosidad. A los prestadores les gusta mucho trabajar con las EPS de ASEMI porque pagan cumplidamente y cuidan mejor la salud de los colombianos. Entonces, invito simplemente a mis colegas de panel y especialmente a la doctora Edilma a no generalizar, a hablar con cifras, a mirar los estados financieros y, oh sorpresa, María Camila, de pronto vamos a descubrir que a los hospitales y a las clínicas históricamente les ha ido mucho mejor en términos de rentabilidad que a las EPS. Lo que no está mal, porque pues de algo hay que vivir. Lo importante es que atendamos bien a los pacientes. Doctora Edilma. Bien, resulta que según un informe de la Procuraduría General de la Nación de agosto del 2020, las EPS le adeudan a los hospitales y las clínicas 40 billones de pesos. ¿Sí? Sabemos que estos dineros han sido glosados, sabemos que hay una práctica, digamos, de las EPS de glosar, de negar servicios, y cuando se glosan esos recursos también la directora encargada del tema de asociaciones de red pública hospitalaria, incluso en este programa hace más o menos un año denunció la deuda que las EPS tienen con la red pública hospitalaria y cómo esa deuda que las EPS tienen con la red pública hospitalaria impide a los hospitales y a las clínicas privadas hacer pagos de los salarios, compra de materiales, insumos y medicamentos. Lo podemos ver, en este momento hay otro informe en Bogotá sobre lo que está ocurriendo en las subredes en Bogotá. Sí. Y ese informe de las subredes muestra eso, ¿no? Cómo la EPS Capital Salud, por ejemplo, tiene allí unos recursos e impide que la red pública funcione. Y lo que pasa es que este modelo de intermediación no le conviene a los pacientes, no le conviene a los trabajadores del sector salud, solamente le conviene a los dueños de las EPS y a los socios de las EPS. Y aquí podríamos también hablar de las empresas de riesgos laborales, porque es que las empresas de riesgos laborales fue mucho la discusión que se dio. Ese es el principal negocio que hubo en este país, porque entre otras cosas los trabajadores cotizamos a esas empresas de riesgos laborales y no se vio y no fue claro, nunca hubo un informe claro de la entrega de los elementos de protección personal. Estamos hablando de ¿qué? ¿De guantes? Estamos hablando de guantes, de tapabocas, estamos hablando de la indumentaria básica para que un enfermero y un médico atiendan a un paciente. Nosotros hicimos una
unas encuestas en la Federación Médica Colombiana y el 70% de los trabajadores de la salud en el país seguían pagando esto de su bolsillo y hasta el día de hoy, doctor Morales, eso persiste. Pero hay algo peor de lo que menciona Edilma. Es que nosotros no tenemos cifras claras en Colombia, María Camila, de cuáles son las deudas de las EPS con las clínicas y los hospitales. Esa es la de la Procuraduría. Pero si usted le pregunta ahorita al doctor Morales, él le va a decir una cifra distinta. El ministro de Hacienda tiene otra, el de Salud tiene otra. Imagínense el caldo de cultivo de corrupción que tenemos nosotros en el sector salud, que no hay un sistema de información público y único que dé claridad de esos billones de pesos, porque los recursos que manejan las organizaciones que representa el doctor Morales manejan recursos públicos de los colombianos para el cuidado de la vida y a ciencia cierta eso no se tiene claro. Y lo que sí está claro es que las asociaciones de hospitales, y ahí están los informes de ellos, han dicho la pandemia sirvió para quebrar clínicas y hospitales. Por una razón muy sencilla, porque en la primera parte se tuvieron que cerrar servicios de consulta externa para las cuarentenas, porque los pacientes dejaron de asistir, entonces toda esta plata se quedó en las EPS que no la giró a las clínicas y hospitales, y quienes contratan a los trabajadores, en eso tiene razón el doctor Morales, son las clínicas y los hospitales que no han podido pagar teniendo deudas que superan hasta el año. Entonces esto es un contrasentido porque quienes atienden una pandemia somos médicos, enfermeras, trabajadores clínicas y hospitales y son quienes están en este momento en situación a quienes no les llegan los recursos que se quedan estos intermediarios. Doctor Morales. María Camila, comentarios varios a todas estas cosas tan interesantes que se han dicho. Uno, a la doctora Edilma. Bueno, de nuevo, reitero que yo soy vocero de un grupo de EPS que están comprometidas con los mejores estándares, con la calidad y con el cumplimiento a su red prestadora. Entonces, doctora Edilma, usted pone el ejemplo de Capital Salud y de las deudas que tiene Capital Salud con la red hospitalaria. Yo no represento a Capital Salud, no hace parte del gremio del cual yo soy presidente, pero simplemente es bueno que los televidentes sepan que Capital Salud es una EPS del distrito, es una EPS pública, mixta, del distrito. Y los hospitales también son empresas del distrito, o sea que esa es una pelea del bolsillo del señor distrito de la izquierda con el bolsillo de la derecha del señor distrito. No es un problema, no tiene que ver mucho, o mejor, tiene muy poco que ver con el hecho de que haya aseguradoras, de que haya EPS y de que haya un rol privado en el sistema de salud. Simplemente reflexión para los televidentes. Y en cuanto a lo que dice Carolina, pues habría que ver las estadísticas, María Camila. Yo no tengo en la cabeza que se hayan quebrado clínicas y hospitales por culpa de la pandemia. Es más, me sorprendería que eso fuera así, María Camila, porque recordemos que en medio del fragor de la pandemia, el gobierno tomó una medida muy excepcional e incluso vista en frío, un poco controvertida, pero en el calor del momento fue muy lógica y yo creo que hay que, en retrospectiva, saludar que existió esa medida, y es una cosa que se llamó el reconocimiento por disponibilidad o por una infraestructura, mejor dicho, se le reconoció a los hospitales y las clínicas la infraestructura latente. ¿Y qué significa ese reconocer, doctor Morales? Es decir, entonces, ese reconocer, doctor Morales, ¿qué significa? Técnicamente, ¿qué significa ese reconocer la disponibilidad? ¿Eso es plata? ¿Son beneficios? ¿A qué se refiere eso? Se estableció por allá en uno de esos decretos de emergencia de junio, tal vez, Carolina, tú lo recuerdas, un esquema en el que a las clínicas y hospitales les dijo: vea, señores clínicos, yo necesito que ustedes tengan las camas de UCI, las camas intermedias listas para cuando vengan los picos del COVID o para cuando venga esas necesidades no COVID que están represadas porque no estamos dejando a la gente ir a los hospitales. No les vaya a cerrar, eso requiere pagar servicios públicos, pagar servicios de enfermería. La doctora Edilma sí que nos puede explicar esto, y sobre todo pagar personal de la salud. Latente, infraestructura que no se está utilizando pero que necesitamos que estuviera disponible. Eso vale, y el gobierno reconoció ese costo. Eso no existía antes en el sistema, es propio de una pandemia. Hay quienes consideraron que era, digamos, un regalo. Nosotros en ASEMI y yo personalmente no creo que eso haya sido un regalo, porque fue una muy buena medida porque nos permitió fortalecer la infraestructura y aunque tuvimos momentos muy angustiosos, mal que bien logramos atender a casi toda la población que se enfermó de COVID. Gracias, entre otras, no fue la única, pero entre otras, a esa medida. Luego, sí hubo un dinero
público hacia las clínicas y hospitales. Ese dinero no lo vieron las EPS, no tenían por qué verlo y no queríamos verlo. Todo esto para señalar que esto no es una competencia, María Camila, de ganadores y perdedores, si quién gana plata y quién no. Qué bueno que los que invierten en salud, sean aseguradores, sean laboratorios, sean equipos de ambulancias, ganen dinero porque eso garantiza que haya más inversión, más innovación. Lo importante es que ganen dinero legítimamente y atendiendo bien a los pacientes. Y la pregunta es si el sistema está atendiendo bien a los pacientes o no. Yo creo que hay bolsillos del sistema que lo están haciendo muy bien, entre otras el que está representado por las EPS de ASEMI. Pero una cosa, doctor Morales, me llama la atención que usted no se refiera a lo principal y es al hueco financiero. Es que la deuda es innegable. El sistema de salud tiene un déficit financiero y una quiebra financiera. Y esta quiebra financiera la asume el paciente. Es que en este momento la mortalidad y las enfermedades por cáncer han aumentado. Esto es muy importante entenderlo porque se dejó de atender en la pandemia muchos pacientes con cáncer, detección temprana, y en este momento se está aumentando la mortalidad por cáncer, además de la pandemia, porque es que el doctor Morales ahí solamente habló de las UCIs, pero es que el sistema de salud no son solo las UCIs. Y otro elemento, no solamente las EPS del distrito adeudan, también las que representa el doctor Morales, Medimás, Nueva EPS, o sea, los informes de los gremios hospitalarios son absolutamente claros y ahí no se salva ningún EPS. El problema es la concepción del modelo que finalmente concentra los recursos de unos intermediarios y no en el cuidado de la vida de los colombianos. Ya por último, digamos, para cerrar esta intervención, ¿qué quiero decir? Hay que aclarar, los recursos que manejan las organizaciones EPS son aportes de los colombianos, no son inversiones de capital privada. Las inversiones de capital privado son muy pequeños, más del 90%, la mayoría son recursos y aportes de los colombianos. Luego esto tendría que ser destinado específicamente para el cuidado de la vida y no para negocios como ocurrió en Colombia, y esto nos está costando precarización de trabajadores y muertes de ciudadanos evitables. Doctor Edwin. Sí. De acuerdo a la Superintendencia de Sociedades, en el 2020 las EPS tuvieron ingresos por más de 75 billones de pesos y la nueva EPS encabeza la lista con 9.9, casi 10 billones de pesos. Mientras que los hospitales públicos, muchos hospitales privados no tienen cómo pagar los salarios, comprar medicamentos para atender a los pacientes, pero también aquí cuando hablamos del papel de la intermediación en términos de las EPS o empresas administradoras de planes de beneficios, también debemos hablar del papel de las administradoras de riesgos laborales, porque es que estas entidades están recibiendo unos recursos para proteger a los trabajadores y se negaron desde el comienzo a hacer entrega de elementos de protección personal. Cuando tuvieron que hacerlo, hicieron entrega incompleta y los elementos que se entregaron fueron de mala calidad. Hace un año, por esta época, hicieron una compra grande de elementos de protección personal y decidieron que iban a guardar la mitad porque pues más adelante podía pasar algo. Justo cuando estábamos con un pico de la pandemia y entonces mejor guardémoslos para más adelante, pero acá es alarmante además lo que ha ocurrido con la pandemia porque estamos hablando de que cerca de 356 trabajadores entre profesionales, técnicos y tecnólogos han muerto. Por ocasión del COVID-19 tenemos 186 médicos, 45 auxiliares de enfermería, 52 profesionales de enfermería y entre odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, 73. Hablando también del personal administrativo y de servicios generales. Es decir, que además, asumir el papel de trabajadores del sector salud es muy riesgoso porque puede implicar la vida, y ya lo vemos en esas casi 400 personas que murieron, muchos de ellos con contratos por órdenes de prestación de servicios, sus familias quedaron sin ninguna pensión y absolutamente desprotegidos porque tenemos un sistema mediado por la intermediación, por el lucro a través de un contrato laboral, el lucro a través de la afiliación al sistema, el lucro a través de la afiliación a un sistema de riesgos laborales, y pues lo que vemos en ese momento es que el país no puede seguir así y que nosotros tenemos que pensar en nuevas formas de contratación, porque Colombia es el único país del mundo donde los trabajadores del sector salud no los paga el Estado, sino que ellos además tienen que ir a un hospital a ganar su salario, su sueldo, pero resulta que llevan un año, 6 meses y no se les paga pese a que hayan trabajado. Nadie responde, el gobierno no responde. Dijeron
que se iba a dar un bono, un segundo bono, pero se entregaron unos bonos sí y otros no. Ya vamos y en a este hablar de ese momento pequeño capítulo esto de los está bonos. muy complejo. Sí, doctor Morales, frente a este tema que toca la doctora Edilma, que es muy importante, son los contratos, esos contratos considerados de papel que no tienen ninguna garantías. ¿En qué quedó esa propuesta y esa promesa del gobierno de no tercerizar, entre otras cosas, la contratación y hacer contratos que realmente signifiquen algo para los trabajadores de la salud? Sí, María Camila, de nuevo, recordemos que el grueso de los trabajadores de la salud no tienen un vínculo ni laboral ni contractual con las EPS. Obviamente las EPS tienen un cuerpo médico muy importante, pero el grueso de la atención a los pacientes lo hacen otro subsector del sistema. Carolina lo explicó muy bien al principio, que son las clínicas, los hospitales, lo que en la jerga del sistema se llama las IPS, los prestadores. Entonces, esta conversación en cuál debe ser ese vínculo es entre los trabajadores de la salud y esos prestadores principalmente. ¿Cuál es la opinión de nosotros en ASEMI como principales pagadores y gestionadores del riesgo de los pacientes en el sistema? Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Es necesario un gran proyecto nacional para dignificar la labor de los trabajadores de la salud, sus condiciones laborales, sus condiciones de vida, y nosotros hemos dicho explícitamente, y hay varios documentos oficiales al respecto, que somos partidarios de que esa formalización sea por la vía de contratos laborales a término indefinido. Esa es la mejor forma de identificar. Ahora, hay un subconjunto de trabajadores de la salud a los que no les gusta esa idea, porque les va bien con el esquema de los contratos de prestación de servicio. Se dice mucho, Carolina lo puede explicar mejor que yo, que por ejemplo los especialistas les gusta trabajar un ratico acá, otro ratico allá, viajar un par de días a otra ciudad, y eso les funciona bien. Pero la pregunta es si eso le funciona bien al sistema como un todo, y ese es el gran debate. Nosotros creemos en el vínculo laboral. Pero mire la paradoja, María Camila. Esa era una propuesta parecida a esta que acabo de mencionar, que estaba en el proyecto de reforma a la salud que presentaron algunos congresistas con apoyo del gobierno el año pasado o a principios de este año. Y ese proyecto tuvo el rechazo fuertísimo, o paradoja, de muchos de los gremios representantes de los trabajadores de la salud. Ese proyecto a nosotros en la ASEMI le teníamos reparos, había aspectos ya técnicos, financieros que no vamos a tener en ellos que nos preocupaban, pero el capítulo sobre los trabajadores de la salud, sobre el personal de la salud, apuntaba en la dirección de la dignificación, y sin embargo la oposición fue feroz, entre otras de mi buena amiga la doctora Carolina Corcho. Entonces ahí hay una paradoja que yo al día de hoy no termino de entender. Nosotros nos opusimos, por supuesto, a esos proyectos de ley, doctor Morales, porque es que ningún congresista de la República y el gobierno no va a ir a presentar un proyecto de ley diciendo vamos a tercerizar y a precarizar los trabajadores de la salud. Todos los proyectos de ley son muy bien intencionados, pero cuando empezamos a leer el articulado con las organizaciones médicas de trabajadores de la salud, nos dimos cuenta que esta era la profundización de la tercerización. Y la tercerización ha sido otro de los problemas de precarización, porque ahí hay muchos trabajadores donde hay unas empresas terceras que los subcontratan, les dejan de pagar las prestaciones sociales, les pagan menos de lo que merecen. Además, eso está prohibido en Colombia. Las cooperativas de trabajo asociado que antes existían se prohibieron en Colombia y las querían introducir en un proyecto de ley. Entonces, imagínese usted, María Camila, nosotros enfrentando una pandemia y lo que se le ocurre al gobierno es ir a presentar un proyecto de ley para que nos tercericen y otro proyecto de ley de reforma a la salud para seguir profundizando todo esta crisis que estamos describiendo, toda esta crisis a la que no se quiere referir el doctor Morales, porque es innegable la crisis financiera, humanitaria. Si nosotros vamos a ver las cifras de mortalidad, las cifras de mortalidad de la propia pandemia son altísimas. En Colombia no debió morirse tantos ciudadanos por la pandemia. Tenemos 127.000 muertes, pero tenemos un subregistro del 15%, y con esas 127.000 estamos entre las 10 mortalidades más altas del mundo. Eso no es para sacar pecho y para decir que se hizo lo que se pudo y nos fue muy bien, sin ajustar cifras, porque si ajustáramos las cifras estaríamos dentro de las 5 primeras mortalidades del mundo por millón de habitantes. Luego es indefendible que esto haya funcionado. Bueno, a mí me parece excelente que el doctor Morales traiga a colación el proyecto 010,
incluso podríamos hablar del nuevo proyecto que se está tramitando en el Congreso de la República. Y es que ese proyecto tenía muchos micos guardados. Entre ellos, mantener la tercerización, y nosotros, los trabajadores del sector salud, nos oponemos a mantener la tercerización. Es decir, no es así como dice el doctor Morales, ¿no les gusta la tercerización, trabajar aquí, trabajar allá? Es un grupo de subespecialistas, pero muy pequeño, pero es un porcentaje muy pequeño en relación con el 100%. O sea, si hablamos del 100% de los trabajadores del sector salud, estamos hablando de un 2 o 3% que representarían los subespecialistas. Es decir, que el resto, el 98% de los trabajadores están en una condición paupérrima y que se necesita eliminar la intermediación. Pero además lo que estamos viendo es que un proyecto de ley tramitado, liderado por el Partido Centro Democrático, proponía mantener la intermediación, y en el caso de la vinculación laboral de los trabajadores del sector público, estaba proponiendo que estos trabajadores no pudieran realizar convenciones colectivas de trabajo, es decir, ponerle una trampa al tema de los sindicatos, cuando Colombia ha firmado unos tratados internacionales, hace parte de la Organización Internacional del Trabajo y se ha comprometido de una manera tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores, a fortalecer el sindicalismo en Colombia. Entonces, atrás del proyecto venía la jugadita de impedir la sindicalización de los trabajadores, impedir la lucha por los derechos laborales y mantener los contratos vía orden de prestación de servicios. Pero además también tenía otra figura, que es el tema de las alianzas público-privadas, que es lo que se está proponiendo acá en Bogotá, derribando el San Juan de Dios y estableciendo una alianza público-privada, y en ese proyecto se aclaraba muy bien cómo esta alianza público-privada iba a implicar unas figuras que se denominaban la bata blanca, la bata verde, la bata azul, y dentro de estos colores de batas implicaba la subcontratación o la tercerización del recurso humano vía alianzas público-privadas. Y entonces obviamente los trabajadores del sector salud, pues sí, somos trabajadores del área de la salud, pero también hemos tenido que aprender a leer lo que está detrás de los proyectos y darnos cuenta de que aquí no había ninguna buena voluntad del Partido Centro Democrático, como tampoco la hay en ese momento con el proyecto que se está discutiendo en relación con el talento humano. Entonces, en esas condiciones, pues claro que cualquier trabajador del sector salud se va a oponer, porque finalmente es hacer la trampa para que el trabajador no pueda luchar por sus derechos laborales. Doctor Morales. Yo creo, María Camila, que leímos dos proyectos distintos. El proyecto yo no lo escribí, yo no lo promoví, y de hecho, como les consta a María Camila, lo critiqué muchísimo en unos aspectos. Pero en ese tema específico yo vi ahí unos artículos que promovían la dignificación laboral, la formalización, la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. No sé qué parágrafo, qué inciso se me escapó, pero bueno, quisiera, María Camila, referirme a la última reflexión de Dilma sobre esto de las asociaciones público-privadas, y olvidémonos de ese proyecto de ley que ya está activado, pero me parece que subyacente a la reflexión de Dilma hay una especie de prevención de rechazo casi genético, casi primordial a que el sector privado participe en el sistema de salud. Y en general eso parece replicarse en otros sectores. Entonces critican que haya colegios privados y critican que algunas carreteras sean manejadas por el sector privado. Y ha hecho carrera la tesis, a mi juicio absurda, de que como la salud es un derecho fundamental, ahí no hay espacio para el sector privado. Y muy por el contrario, María Camila, muy por el contrario. Allí donde hay sector privado, donde hay competencia, incluso voy a decir una cosa que es herejía en algunos sectores, ahí donde hay ánimo de lucro, le va mejor a los pacientes, ¿no? Fíjese usted, si usted mira las 4 o 5 EPS mejor ranqueadas del país, la mayoría son entidades regidas por el Código de Comercio, algunas inscritas en bolsa, que tienen que rendirle utilidades a unos inversionistas. Y como a los inversionistas les interesa que a su empresa le vaya bien y la empresa le va bien, se atiende bien a los pacientes salen beneficiados. Entonces, Morales, en este momento tenemos EPS, rechazo casi... Doctor Morales, en medio de la baraja de EPS, realmente lo invito a hacer una reflexión. ¿Usted cree que hay EPS realmente que prestan un servicio digno para los usuarios? Es decir, usted está hablando, pareciera que estuviéramos hablando de otro sistema de salud, porque lo que uno ve realmente es inconformismo por el mal servicio.
Mire, María Camila, una cosa paradójica, y la he discutido en otros foros con Carolina y con otros amigos del sector. Hace poco, ASEMI terminó una encuesta hecha por una entidad encuestadora independiente muy seria, donde le preguntan a la gente, oye, ¿usted qué opina del sistema de salud? Y la respuesta es, no, terrible, eso funciona pésimo, eso hay corrupción, eso no me gusta. Cuando le preguntan, ¿qué opina de su EPS? ¿Le gustaría que le quitaran su EPS? Y dice, no, a mí no me van a quitar la EPS. En el 78% de los encuestados tienen una buena opinión de su EPS. Y a una pregunta aún más específica, ¿cómo le fue la última vez que tuvo una interacción con su EPS? Dicen, a mí me fue muy bien, como en el 86% de las respuestas. Entonces hay una especie de, no sé, de disonancia cognitiva y de percepción. Pero pues, no quiero aquí usar nombres propios por el miedo a dejar por fuera empresas que merecerían también ser mencionadas, pero usted las conoce, María Camila, y los televidentes la conocen. La gente quiere a las EPS que llevan una tradición en el país, cuya marca es reconocida, que hicieron una labor maravillosa, por ejemplo, en el Plan Nacional de Vacunación, que montaron grandes centros, que dialogaron con sus afiliados enseñándoles cómo enfrentar el COVID, cómo irse a vacunar, que, en fin, la gente establece una relación de afecto con su EPS, así tenga una opinión como negativa del sistema en general. ¿Qué tenemos que hacer como sistema, María Camila? Que esas partes positivas del sistema de salud, quiero decir con algo de arrogancia, la mayoría de las cuales están en ASEMI, se propaguen. Nosotros no, es decir, la posición no es nosotros somos mejores que el resto, no, la posición es, si estamos haciendo algo mejor, ¿cómo hacemos para que el resto también lo haga mejor? ¿Cómo hacemos para que ese buen servicio llegue a la periferia, a los ciudadanos que no se están beneficiando de estos aprendizajes? Y ese es el compromiso que tiene ASEMI con el sistema. Son muchos, doctor Morales. Estamos en Zona Franca, estamos haciendo el corte de cuentas, el balance a propósito de las cuentas pendientes con el personal de la salud, a propósito de esta pandemia que dejó al descubierto además la fragilidad del sistema, de la infraestructura y también la poca inversión para investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, estamos hablando de la pandemia que sacudió al mundo por el número de contagios, también por el número de muertes. Cientos, millones de familias que perdieron un ser querido por cuenta de este virus, además economías caídas, pero también de las secuelas en quienes afrontan directamente este virus. Doctora Carolina, seguimos teniendo vulnerabilidad en el sistema de salud, es decir, ¿siguen siendo vulnerables médicos, enfermeras al virus? Por supuesto que sí, y además tenemos un problema, y es que Colombia no ha tenido un plan de vacunación tan exitoso como se ha querido mostrar ante la opinión pública. Para el mes de noviembre, en Colombia apenas tenemos 22 millones de ciudadanos vacunados para el mes de noviembre, porque vacunados es con las 2 dosis completas. Aquí no podemos seguir con los eufemismos que decimos que vacunado es una sola dosis cuando la vacuna requiere 2. El objetivo que tenía el gobierno era tener por lo menos 35 millones de ciudadanos completamente vacunados en este año 2021. Pues eso definitivamente no se logró, pero aparte de eso, todavía estamos, digamos, a portas del otro pico, y no sabemos cuál va a ser ese desenlace. Entonces eso es lo primero que hay que considerar. Ahora, se habla del tercer refuerzo. Pues a mí me preocupa, me parece positivo, pues digamos que se haga un refuerzo, pero nos preocupa que todavía haya millones de colombianos, más de la mitad del país, con ni siquiera tener la vacunación completa, y eso nos deja en peor situación de vulnerabilidad, tanto es que para el 2022 seguimos con los mismos riesgos. Eso es una falla del sistema de salud. Ahí hay dos asuntos. Primero, pues evidentemente hay un escepticismo por parte de algunos ciudadanos para vacunarse, pero el sistema de salud tendría la obligación de hacer el esfuerzo mediante la atención primaria, los equipos básicos, de hacer una búsqueda activa de ese ciudadano. Ha habido improvisación, hay ciudadanos que se han quedado en la fila también esperando la segunda dosis porque no ha habido un orden y una claridad de cuáles son los tiempos entre una dosis y la otra. Eso no se ha corregido, entonces la vulnerabilidad es muy grande.
Pero también tenemos una realidad y es las últimas noticias relacionadas con la exigencia que hay vacunas y la exigencia también del gobierno para el carné de vacunación. Doctor Morales, ¿usted comparte esa tesis de la doctora Carolina de que este plan de vacunación no ha sido exitoso como se ha mostrado a la opinión pública por parte del gobierno? No, yo creo que el plan de vacunación ha sido bastante exitoso, pero tal vez coincido con una cosa, podemos hacer aún mucho más. En estos 2 meses que restan del año, y ayer tuvimos una reunión, todo el sector salud con el señor ministro, que se conectó desde el exterior, con sus viceministros, con el director de promoción y prevención, con toda la cúpula del ministerio, para relanzar y hacer un mayor esfuerzo para poder cumplir la meta de 35 millones de vacunados antes del 31 de diciembre, y lo vamos a lograr. Pero ojo, María Camila, y aprovechando la gran audiencia de este programa, el gobierno está haciendo lo suyo, el sector salud, empezando por esos trabajadores de la salud que menciona Carolina, están haciendo lo suyo, pero aquí el que más tiene que hacer es el ciudadano, es la persona. Necesitamos que los que no se hayan vacunado se vacunen, necesitamos que necesitamos que se levanten esos miedos y esos temores a la vacunación, o incluso esa pereza a irse a vacunar. Ayer salieron las estadísticas de la OMS, los casos de COVID de personas vacunadas versus los casos de COVID y por supuesto de muertes de personas no vacunadas, el contraste es infinito. Sí, existe la posibilidad de que alguien vacunado le dé COVID, pero la posibilidad de que esa persona vacunada termine enfermo en un hospital o se muera es mínima, mientras que si no estás vacunada la posibilidad es muy alta. De modo que la invitación es a que esto sea un proyecto nacional. El cumplimiento de la meta no la hagamos depender solo del gobierno ni del sistema de salud que está haciendo todo su esfuerzo. Mire, las campañas que hemos hecho en las EPS de ACEMI son hermosísimas. Mensajes de texto, Instagram, publicidad, llamadas telefónicas, visitas puerta a puerta, todo. Y ahí vamos, pero necesitamos que la ciudadanía nos colabore. Doctora Edilma. Bien, sí, claro, necesitamos, digamos, también un compromiso de la ciudadanía. Lo que pasa es que la ciudadanía no está en condiciones realmente de asumir ese compromiso, ¿no? Veamos la situación económica, el desempleo que se está dando en este momento y la real posibilidad de que las personas incluso puedan acceder primero a una canasta básica, ¿sí? Y segundo a los elementos de protección personal o, por ejemplo, el distanciamiento social. Vamos y vemos cómo está uno de los buses de Transmilenio en este momento para ver cuáles medidas de bioseguridad se están manteniendo y por qué no se están manteniendo. Entonces, una situación que nosotros necesitamos cambiar es que no podemos seguir con un sistema de salud centrado en atender la enfermedad que no hace promoción de la salud. Podemos hacer unas campañas muy interesantes para personas que pueden tener un equipo, un celular, un smartphone que reciben esa información, pero resulta que tenemos que llegar a otro grupo muy grande de la población y necesitamos llegar con atención primaria en salud. Llevamos muchos meses diciendo es necesario hacer atención primaria en salud y eso no se está haciendo, eso no se ha hecho en todos estos meses de pandemia. Pero también creo que es importante aquí señalar la responsabilidad del gobierno porque hemos venido señalando el papel de las empresas administradoras de planes de beneficio, lo que ha venido ocurriendo con la República Hospitalaria y con los trabajadores, pero también las organizaciones del sector salud nos hemos contactado con la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y son oídos sordos. O sea, se dice lo que está ocurriendo, pero no se hace nada para cambiar esa realidad y la realidad es que tenemos trabajadores que siguen muriendo, trabajadores a quienes no se les paga, trabajadores que siguen expuestos, muchos desempleados porque al inicio del programa el doctor Morales decía, claro, aquí se organizaron camas en unidades de cuidados intensivos y se crearon, por ejemplo, todo el tema de vacunación. Y entonces, ¿qué pasa ahora con los trabajadores? Boyacá despidió más de 200 trabajadores. Muchas regiones del país han venido despidiendo trabajadores y estos trabajadores se quedaron sin ningún ingreso y expuestos allí, no sabemos a cuántos de ellos quedaron debiéndole los salarios y el gobierno no hace nada. Pero lo peor de todo es en un país, Colombia junto con otro país, de los países que hacen parte de la OCDE,
es uno de los países que menos trabajadores del sector salud tiene. O sea, el número de médicos, el número de enfermeras es muy pequeño en relación con la cantidad de población. ¿Y a qué obedece ese número reducido? Y eso obedece, primero, a que Colombia no tiene una inversión en universidades públicas para la formación profesional. Muchos deben ingresar a universidades privadas, las universidades privadas son absolutamente costosas y cuando se gradúan y van al mundo laboral, los salarios que reciben no compensan la inversión que se hizo y un trabajador se puede demorar entre 15 y 20 años recuperando la inversión que hizo para estudiar enfermería o estudiar medicina u otra área de la salud. Quiero que le pongamos y le echemos un poquito de pintura, si se me permite la expresión, a esta obra que está en blanco y negro, doctora Edilma. ¿Quién le responde a un trabajador de la salud que haya sido despedido, que en este momento esté trabajando y que le deban su sueldo? ¿A dónde recurre? Bueno, esta persona recurre a instaurar una demanda, ¿sí?, para que la institución pague, pero la institución puede declararse en quiebra. Hay hospitales, en ese momento el hospital de Calarcá en quiebra, otro hospital al sur de Bolívar en quiebra. En ese momento hay muchos plantones que los trabajadores están realizando porque los hospitales están en quiebra y no les pueden pagar los salarios. Pero aquí, claro, también hay una responsabilidad del alcalde, una responsabilidad de los consejos municipales, o sea, hay una serie de responsabilidades en relación con garantizar ese pago. Y aquí también hablaríamos del papel de la Superintendencia Nacional de Salud y cómo la Superintendencia pues lo que está haciendo es ayudando a cerrar los hospitales públicos en este momento, porque eso es lo que ha venido haciendo el Superintendente Nacional de Salud en este momento en el país con los hospitales en Santa Marta. Para que pongamos ejemplos, doctora Carolina, ¿cuánto gana un médico o una enfermera en este momento en el país? Eso es variable, eso es completamente variable porque no tenemos ni siquiera unos pisos tarifarios, mucho menos unos pisos de formalización, pero nosotros tenemos, digamos, asuntos tan precarios como que a un médico le pueden pagar por evento. Simplemente vaya y usted siéntase a hacer su consulta. Si el paciente llegó, lo pagamos, si no, perdió el día. Esa es una de las formas de precarización que hay en el sector salud. O simplemente que a ti te contraten así de manera verbal, sin que haya un contrato escrito a destajo, contratación a destajo, es decir, de manera absolutamente informal y sin ninguna garantía. Un médico no tiene las condiciones que tiene el doctor Morales o los grandes directivos de las EPS, que entre otras cosas, doctor Morales, eso no es el sector privado, manejan recursos públicos de los colombianos, no sigue induciendo confusiones diciendo que es que nosotros estamos en contra de la inversión privada y etcétera. Donde haya inversión privada, respetamos la inversión privada, pero las EPS no son inversión privada. Son administradores de recursos de los colombianos y eso no se necesita en los sistemas de salud en el mundo. Eso no aporta valor agregado al sistema de salud. Los mejores sistemas de salud del mundo no tienen EPS. Eso sí quería dejarlo un poco claro y una reforma en el país tiene que apuntar hacia eso porque no podemos seguir en esa mentira en Colombia cuando el resto del mundo superó esa discusión hace mucho tiempo y mucho más en esta pandemia. Entonces, en ese sentido, es suficientemente injusto que quien esté poniendo el pecho, que es el médico y la enfermera, le paguen de cualquier manera, mientras que hay una gente que no aporta valor agregado, que simplemente son unos intermediarios, están recibiendo una cantidad de recursos de formalización que no debería ser aceptable por la sociedad colombiana desde el punto de vista ético. Los dolores profundos de la salud en Colombia para los médicos, para los profesionales de la salud, a los que les prometieron bonificaciones, primas y hasta mejores condiciones laborales, que fueron unas de las tantas promesas de los profesionales, justamente ellos que enfrentaron los momentos más agudos, más críticos de esta pandemia llamada COVID-19. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de los médicos, de los profesionales de la salud que tienen una exposición cercana al 47% con problemas de salud mental, quienes tienen contacto justamente con pacientes de COVID-19. Doctor Morales, ¿cuántas personas han recibido en este momento esa bonificación, esa prima? ¿Qué cifras manejan ustedes? Como le he dicho, María Camila, nosotros no nos caracterizamos por ser grandes empleadores de los trabajadores de la salud. Entonces yo personalmente debo confesar no tengo esa estadística, pero lo que sí quiero decir es que Carolina me da un poco la razón. Allí donde hay sector privado le va mejor a los trabajadores de la salud, porque hay contratos laborales,
porque hay mecanismos de resolución de los conflictos, mecanismos de protección, etcétera, etcétera. Entonces, en otro momento, porque ya sé que el tiempo aprieta, podemos discutir si las EPS son privadas o no. Pues yo simplemente leo sus estatutos, veo lo que hacen las supersociedades y la supersalud con ellos y los tratan como privados, pagan impuestos como privados, declaran renta como privados, tienen asambleas como privados, contratan bajo el régimen de derecho privado. Pero esa es una discusión para otro día. Aquí lo importante es, y creo que es una buena reflexión para ir cerrando el debate, María Camila, es ¿cuál es el camino para que a los pacientes les vaya mejor? Para que a los pacientes les vaya mejor, a los trabajadores de la salud les debe ir mejor. Y si vamos haciendo esa ingeniería en reversa, vamos llegando a conclusiones. Vamos llegando a conclusiones que ¿qué hay donde no hay buena salud? Uno ve red pública más que privada, red pública con mala gerencia. No todos los hospitales públicos son mal gerenciados, hay que decirlo, hay unos muy bien gerenciados, pero digamos la verdad, son la minoría. Entonces ahí, doctora Edilma, también hay que hacerse una pregunta por la gerencia pública. Esas deudas que usted menciona, yo recuerdo cuando yo fui superintendente de salud, que uno encontraba que los hospitales públicos se quejaban mucho de las deudas, pero cuando uno escarbaba un poquito, había unos problemas en la contabilidad enormes, pagos que se habían hecho y no quedaban registrados. Sí. Hay unos incentivos perversos. Pero estamos hablando de otro sistema, ¿no? Ese era otro sistema cuando teníamos Sistema Nacional de Salud. Ahora tenemos un sistema de aseguramiento con unas empresas administradoras que se quedan con los recursos, que glosan facturas, que no pagan a los hospitales públicos y que ese no pago a los hospitales públicos. Pero si me permite, María Camila, para terminar la idea, 30 segundos y escuchamos a Edilma con toda atención. Sí. Dos ideas. Sí. Uno, no era otro sistema. Yo fui superintendente de salud hace 6 años, era este mismo sistema. Pero el tema es este. Cuando uno oye a Edilma y a Carolina, uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y ellas parecen soñar con una alternativa donde una gran bolsa estatal le paga de manera directa a los prestadores. Ese, María Camila, era el sistema que teníamos antes de la Ley 100, y ese sistema protegía la salud solo del 23% de la población. Los demás llegaban al sistema de salud por caridad, llegaban de manera precaria, ya cuando estaban muy enfermos, no había gestión del riesgo. Puede que haya una mejor alternativa a la que tenemos ahora, siempre hay espacio para la mejora, pero claramente ese regreso al pasado no es el camino. Sí, doctora Edilma, para que hagamos conclusiones. Sí, no estamos hablando de regresar al pasado porque Colombia nunca ha tenido un sistema nacional de salud. Entonces, aquí para centrarnos en el tema de los trabajadores del sector salud, lo que podemos decir en este momento es que los trabajadores del sector salud están totalmente precarizados, no tienen vacaciones, no tienen primas, se les paga muy mal. Con ocasión de la pandemia se bajaron los salarios, se cambiaron las contrataciones, hay una sobrecarga laboral, se tiene a los trabajadores laborando más de las horas que deberían tener y esto está generando graves problemas físicos, de salud mental y está haciendo que los pocos trabajadores del sector salud se vayan del país. Y aquí también no solamente hablaríamos de médicos, enfermeras, sino fisioterapeutas, técnicos, personal auxiliar, porque la mayor parte de los trabajadores del sector en salud en Colombia son auxiliares y en su mayoría auxiliares de enfermería y el sector, las EPS terminan lucrándose a costa del trabajo de estas personas cuando los hospitales públicos y privados no tienen cómo pagarles. Grave ese diagnóstico. Doctora Carolina. Un llamado a la solidaridad con los trabajadores del sector salud en el país. 30 segunditos, me excusa para hacer la 30 segundos. Los colombianos saben lo que es este sistema de salud. Nosotros no los vamos a persuadir de una u otra postura. Colombia necesita una reforma estructural al sistema de salud, eso debe ser claro. No para mirar el pasado, sino mirar el futuro. Los países del G7, que son los países más poderosos del mundo, se han reunido a pensar los aprendizajes de la pandemia y han reconocido que es un error haber creído que los sistemas de salud no deberían tener intervención pública del Estado, no deberían ser universales. Por supuesto, esto no rechaza al sector privado, pero el mundo entero se está replanteando la importancia de los sistemas de salud públicos como los tiene Canadá, Europa y los países más avanzados. Esa es la conclusión de esta pandemia. Se requiere una reforma estructural. El pasado es lo que tenemos ahora y eso hay que superarlo. Los retos que deja esta pandemia para el sector de la salud, que frenteó justamente y careó al COVID-19 y lo sigue haciendo, una pandemia que parece nos va a acompañar durante mucho tiempo. Estuvieron esta noche la doctora Carolina Corcho, Edilma Suárez y Gustavo Morales en representación de ASEMI, hablando justamente de los retos, de los aprendizajes que deja hasta ahora, en cerca de 20 meses, la pandemia del COVID-19. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, un placer. Gracias por la compañía.